Así que muy buenas tardes para todas. Vamos entonces a dar las indicaciones para el trabajo de religión. En el trabajo de religión ustedes van a encontrar dos enlaces. Listo. Van a encontrar un enlace de un documento que se llama CEDOC en mujeres.gov.mx taller proyecto de vida PDF. A ustedes se les había pedido que para esta actividad debían coger los títulos y hacer un mapa mental, ¿cierto? Los títulos que tiene el documento, de coger el PDF, mirar los títulos y con eso hacer un mapa mental, ¿cierto? Hacer un acercamiento a lo que es un proyecto de vida. Luego van a coger un documento que se llama Padre Anthony, yo se los he descargado, pero igual aquí está la dirección a la que ustedes pueden ir directamente, ¿sí? Es un documento en el que ustedes van a hacer una lectura de esa primera página, ¿cierto? La mandala de los 8 caminos, que es la lectura que a nosotros nos interesa. Ustedes ahí van a encontrar 4 mandalas. Listo. Bueno, entonces ustedes van a hacer de esta lectura sobre el nacimiento, sobre la versión en inglés, sobre la traducción italiana, sobre el significado y el uso, listo, sobre su posterior evolución, ustedes van a hacer un mapa mental, que es la segunda actividad. Y la tercera actividad tiene que ver con pintar las mandalas. Ojo, es un mapa mental por todo el grupo. El de proyecto de vida es otro mapa mental del padre Anthony por todo el grupo. Pero cada estudiante debe pintar cada una de las mandalas. Hoy necesariamente con lo que está ocurriendo, en este caso, por ejemplo, en Colombia nos damos cuenta cómo la iglesia está dividida. Hay sectores que apoyan y no apoyan el paro. Hay sectores que apoyan y no apoyan el tema de la vacunación. Hay sectores que apoyan la reforma tributaria porque las iglesias no quieren pagar impuestos, pero hay otras iglesias y otras confesiones religiosas que están de acuerdo en que las iglesias paguen impuestos, pero que no se cargue a, a, a los fieles. Porque finalmente es mejor que la iglesia pague un poco de sus entradas, ¿cierto? Y no que los fieles disminuyan sus aportes a la iglesia porque la situación económica les saque. Es decir, aquí hay un conflicto de intereses. Pero esto no solamente ocurre en Colombia, esto ocurre en la mayoría de países. Hay una discusión muy álgida sobre el papel que juegan las religiones y también la iglesia. Pero hoy, más que nada, nos aboca el tema de Oriente Medio. Y nos aboca a nosotros más el tema de Oriente Medio porque tenemos un conflicto, el conflicto palestino-israelí, que es un conflicto que tiene 70 años, donde se ha dado la expropiación de unas tierras de una comunidad de hombres que las han habitado por más de 2000 años y donde se ha creado un estado con fines geopolíticos y ha causado muerte y destrucción a un pueblo que está siendo sometido a una parte. Cada día tienen menos casas, cada vez son más arrinconados, cada vez tienen menos salida al mar, cada vez están más empobrecidos. Sin embargo, la comunidad internacional no se acerca a mirar la realidad de los habitantes de un conflicto étnico, político, social, pero con profundas connotaciones religiosas. Y esta última fase del conflicto empezó la semana pasada con el tema de la militarización de la explanada de las mezquitas. La explanada de las mezquitas es un lugar santo, de culto, concurrido para los palestinos, como lo es el Muro de los Lamentos en Jerusalén para los judíos. Por lo tanto, nosotros las noticias nos hablan sobre la realidad de un conflicto armado, un conflicto militar, con profundas implicaciones civiles, donde el amor a Dios, donde el amor al otro, donde la fe, donde la moral se desvincula completamente con el proyecto de existencia de un Estado judío y el proyecto de existencia de un Estado palestino. Dentro de este contexto, si nosotros analizamos la realidad en estos países y vamos a otros, por ejemplo, en el mundo musulmán más recalcitrante, como en Irán o como Pakistán o Afganistán, el caso afgano es un caso bien interesante, donde hay grupos musulmanes, unos más fanáticos que otros.
caso de los talibanes, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde el pensamiento religioso permite que el hombre realmente pueda conocer a Dios y de ahí pueda desarrollar su proyecto de vida? Porque los temas que hemos venido tratando son precisamente sobre la construcción del proyecto de vida. ¿Qué quiero yo para mi vida y cómo me puedo fortalecer en la imagen de Jesús, el autor y consumador de la fe, para poder ser un ciudadano de bien? En la última clase que les hablé a ustedes sobre el tema religioso, el último video, les decía particularmente que a mí mi vida me la han marcado dos colegios. Uno, ambos católicos, uno de la diócesis, que tenía como lema en su momento cuando era privado la connotación de decir una opción para ser persona. Por lo tanto, poder ser un individuo de bien dentro de la sociedad, y hoy hablar de un individuo de bien está muy mal visto, porque hoy los individuos de bien son los que le pagan a la contadora para pagar menos impuestos. Los individuos de bien son los que les gusta tirarle trampa al otro en el negocio. Hoy los individuos de bien andan armados. Los individuos de bien no creen en la igualdad. Los individuos de bien no creen en las oportunidades. Se hacen las oportunidades. Hoy, esa connotación de individuos de bien no se puede utilizar en la acepción que es. Pero la educación cristiana, la educación dogmática, la educación religiosa, invitaba a eso. Usted quiere ser alguien en la vida. Todavía hay algunos papás que dicen, es que usted tiene que ser alguien. Se les olvida que uno ya es alguien. Uno ya es hijo, uno ya es esposo, uno ya es hermano, uno ya es vecino, uno ya es ciudadano. Uno ya tiene un nombre, un documento de identidad, un número en la seguridad social. Pero pensamos que ser alguien es ser alguien próspero. No, una cosa es ser próspero y otra cosa es ser no próspero. Porque alguien ya se es desde el momento mismo del nacimiento, ¿cierto? Entonces, dentro de ese contexto, nosotros analizamos el pensamiento religioso y encontramos en Jesús a un hombre que pudo alcanzar las metas que se había propuesto. Y la meta más alta no fue la muerte, fue la resurrección. Pero tenía que pasar por un camino de dificultades, pero de alcance de primeras metas y de pequeños objetivos para llegar al objetivo mayor. Por lo tanto, cuando nosotros nos fijamos en Jesús, nos fijamos en los apóstoles y nos fijamos en grandes hombres que han tenido la fe, podemos partir del hecho de que la esperanza puesta en Dios es muy importante. La espiritualidad juega un lugar muy importante en nuestras vidas. Pero ojo, hay que separar la religiosidad de la espiritualidad. No son sinónimos. Están ligadas. Pero una cosa es la espiritualidad, vivir unos principios cristianos, tener una buena moral, tener una buena conciencia, y otra cosa es defender un pensamiento religioso que me lleve a denigrar al otro, que siendo mi hermano se convierte en mi enemigo y al que le doy bala o al que mato. Un ejemplo, lo que pasa en Cali con las protestas, pero otro ejemplo, lo que pasa en este caso en el conflicto árabe-israelí. Es un conflicto sangriento, donde encontramos cosas muy particulares, palestinos que se enfrentan a tanques con piedras, que también pasa aquí. Y ustedes dirán, ¿también tienen cohetes? Bueno, yo aquí no estoy haciendo una defensa de los palestinos, estoy encontrando unas similitudes entre cómo dos confesiones religiosas muy fuertes y una concepción de ciudadanía en Colombia también muy fuerte tienen elementos en comunes, donde nos olvidamos de la fe, de la religiosidad, nos olvidamos del encuentro, del acercamiento para generar el conflicto. Conflicto armado, aplicación de la violencia, pasar por encima del otro y una destrucción que cada día va creciendo. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a analizar esta realidad. Cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduismo, taoísmo, fetichismo y todo lo que termina en ismo, menos el ismo de Panamá, por supuesto. Nos tiene que llevar a la configuración de un saber que realmente integre a la raza humana como la condición única de vida inteligente y la hermandad de los pueblos. Aquí no hay gente mejor y peor, todos somos gente. Hay una canción de salsa que me gusta, que siempre dice esta rima y me encanta, dice, las calaveras todas blancas son. Se muere el hacendado y se muere el frutero del pueblo. Pero después de un pomposo funeral para uno y de un muy humilde funeral para el otro,
Cuando el caminante va al cementerio encuentra que hay 2 calaveras que son blancas. El fin para todos es el mismo. Por lo tanto, no es por la condición social, no es por la condición religiosa que atentamos contra nuestro prójimo, contra nuestro vecino. Hay una ausencia de solidaridad. Y este es uno de los elementos de las máximas de Jesús. Amar a Dios, pero amar al prójimo como a sí mismo. La solidaridad, el encuentro con el otro, el encuentro a través de la diferencia. El saber que siendo diferentes en nuestras formas de pensar, que siendo diferentes en nuestras maneras de vivir, somos seres humanos. Somos la misma condición que debe apoyarse para crecer juntos. Por lo tanto, dentro de este contexto, nosotros vemos que alrededor del cristianismo, en esta imagen, encontramos otros pensamientos religiosos, similares, pero también distantes. Sin embargo, nosotros que hemos nacido dentro de Occidente, que predominantemente somos cristianos, no importa si son católicos, protestantes, evangélicos, debemos preguntarnos cómo nos vinculamos con otras personas. ¿Qué tanto nos distanciamos del otro cuando la invitación es a que estemos cerca? Somos muy distantes del Islam. En esta gráfica, si usted quita el símbolo del cristiano y quita el símbolo del Islam, se va a encontrar que puede ser el mismo individuo, una vez que sea el mismo modelo. Pero a veces nos distancian los símbolos. Por lo tanto, la invitación es a que nosotros, dentro de esa reflexión del segundo PDF, vamos a encontrar una serie de mandalas donde vamos a encontrar un pensamiento que va a ir evolucionando en torno al ecumenismo. Yo hoy no voy a hablar de ecumenismo, voy a hablar de los elementos adyacentes al pensamiento religioso que fundamentalmente, más allá de la institucionalización de una religión con sus ritos y sus formas, hay el desarrollo de una espiritualidad y que esa espiritualidad es posible no solamente en el hinduismo, en el islamismo, en el judaísmo, ¿sí? En el cristianismo, en el espiritualismo. No, es posible en todos. Cada una de estas mandalas va a ir mostrando unos elementos bien interesantes de evolución de ese pensamiento, cómo toda la humanidad se va a ir acercando a un pensamiento común dentro de los elementos que son adyacentes a la espiritualidad misma. En esta mandala del Islam vamos a encontrar con recurrencia toda constituida en letras árabes, como la referencia al nombre de Alá es permanente, como elemento constitutivo de la existencia del hombre musulmán. Entonces, es importante que aquí, cuando nosotros empezamos a ver lo que es la filosofía, lo que es el pensamiento ético, lo que es el budismo, lo que es el pensamiento védico, el islam, vamos a encontrar cómo estos elementos se van articulando, donde en un momento cada uno puede llegar a ser el centro del otro, pero donde no están tan distanciados entre sí. Por lo tanto, les invito entonces a que por favor observen detenidamente los 2 enlaces. Este es el enlace del primer documento de hace 10, 12 días y el enlace del documento de hoy. Recuerden que se deben pintar todas las mandalas que tenemos aquí presentes. Son 5. Y desarrollar los 2 mapas mentales. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud. Muchas gracias por su participación. Les pido que por favor se cuiden. Quedo atento y les deseo un excelente resto de semana.